Ok, estamos en una nueva sesión de los seminarios de investigación del Instituto de Biología. Les doy la bienvenida a todos los que se han conectado puntualmente a las 11. Hoy día tenemos como invitado al doctor Darío Achá Cordero, que es un colega de Francisco Fonturbel, profesor del instituto. Así que Francisco es hoy día quien va a hacer los honores de presentar a su amigo y colega, introducir un poco cuál es su tema, y luego Darío va a presentarnos el tema que se ve acá en la diapositiva. Así que Francisco, te doy la palabra y eso, comencemos. Gracias, Pauli. Muy buenos días a todos los que se conectaron. Hoy tengo el gran privilegio de presentarles al doctor Darío Achá Cordero, quien es licenciado en Biología por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y doctor en Ciencias Ambientales y de la Vida por la Universidad de Trent en Canadá. Desde 2010, Darío es profesor del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés y también director del Laboratorio de Calidad Ambiental de este instituto. Y su trabajo se centra en entender el papel que juegan los microorganismos y la biota en general en los ciclos biogeoquímicos de los contaminantes, particularmente del mercurio, que es el tema que ha capturado el interés de Darío durante mucho tiempo, ¿sí? Y cómo estos elementos interactúan en ambientes acuáticos, ¿no? Su trabajo también se enfoca en entender cómo el cambio global influye en estos ciclos geoquímicos, y sus trabajos más recientes se han orientado también hacia la bioremediación y alternativas prácticas para usar la biogeoquímica como una solución a la contaminación ambiental y particularmente a la eutrofización. Aunque Darío ha trabajado en zonas boreales y en tierras bajas tropicales, su trabajo actual está principalmente centrado en tierras altas tropicales y sistemas endorreicos, que son mucho menos conocidos que estos otros y que son sistemas bastante únicos, como les va a mostrar Darío en la charla de hoy. Actualmente es investigador principal de 5 proyectos, 2 de ellos internacionales, y también es autor de varios artículos científicos muy citados en su campo, ¿no? Y además de este gran currículum, Darío tiene la particularidad de ser mi mejor amigo y mi partner de toda la vida, ¿sí? Es como un hermano para mí, y para mí es realmente un privilegio enorme tenerlo hoy en día compartiendo este maravilloso trabajo con nosotros. Entonces, para no extenderme más, Darío, todo tuyo. Muchas gracias por tan buena presentación. Uh, Espero que la presentación esté a la altura de que mi presentación esté a la altura de tu introducción. Muchas gracias, Francisco, y un gusto, más bien un placer estar aquí presente, y muchas gracias por la invitación. Es siempre muy bueno compartir lo que uno está haciendo con los colegas, y en especial con colegas tan fraternos como son de la hermana República de Chile, ¿no? Entonces, ya habla un poquito del tema. Yo debo aclarar que gran parte de lo que está aquí es un trabajo de un equipo muy grande. He puesto, por temor a que me falten nombres o que se me olviden nombres, particularmente de estudiantes y maestrantes que han participado en estos procesos de investigación, he colocado los principales logos. Mi principal socio todo este tiempo ha sido el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y el CNRS de Francia en todas mis investigaciones, pero también he tenido no solamente financiamiento, sino colaboración con investigadores suecos, de universidades particulares de Francia, y aquí no he puesto todos los logos porque es un poco complicado buscarlos a ratos, de la Universidad Suiza y incluso de la Universidad de España y de Estados Unidos, con los que hemos venido trabajando en los proyectos con cooperación suiza y demás. Y hoy día lo que les voy a mostrar es más que un resumen o una explicación detallada de un proyecto de investigación particular, es todo un proceso de investigación que lleva desde la ciencia pura, porque he notado que en nuestro medio en general en Latinoamérica tenemos mucho problema con que hay esta tendencia, en especial con la crisis económica actual, que decide que, bueno, ahora necesitamos solamente invertir en ciencia aplicada y no en ciencia pura, con la cual nos tachan a los biólogos, químicos, físicos y demás. Entonces nos dicen, no, tenemos que financiar a los ingenieros para que nos den soluciones a los problemas y no tanto a la investigación. Y en realidad no es que la ciencia pura, que es la que yo hago, en parte, yo pienso que en realidad nunca existe, nunca ha existido. La ciencia pura es simplemente una ciencia
básica que empezamos desde el principio y les voy a mostrar cómo llegamos a la ciencia aplicada a partir de esta ciencia pura o ciencia básica en un largo y tedioso proceso de investigación y que todos los estadios requieren de esta investigación. Y básicamente tenemos tres etapas fundamentales, que es la identificación del problema, como en la investigación científica, pero es algo más complicado cuando hablamos de contaminación ambiental y casi en cualquier tema. Tenemos que entender la magnitud del problema, quiénes son los actores y factores que son parte de este problema y los riesgos que implican para, en este caso, la salud humana, la salud de la biota en los ecosistemas, para los servicios ecosistémicos y para la salud del ecosistema como tal. Luego que tenemos resuelto y caracterizado el problema, las características de este problema, pasamos a las causas, procesos, actores y factores que controlan este problema y que eventualmente podrían servirnos para poder proponer alternativas para este problema. Y esta parte de las alternativas es también todo un proceso de investigación que involucra investigación de los actores y cómo se los puede manipular, cómo se pueden manejar los procesos y los factores que controlan estos procesos para poder conseguir lo que nosotros deseamos. En este caso particular, reducir la contaminación por mercurio. Pero vamos desde el principio. ¿Por qué estos ecosistemas? Para empezar, el estudio se ha realizado en el sistema endorreico, Titicaca y Ururu, donde Francisco tiene algo de experiencia y ha podido sacar, si no me equivoco, un par de publicaciones, o más de un par de publicaciones de la región, y voy a hacerle recuerdo de ese su pasado en esta mi presentación un poco. Entonces, su pasado de investigación en Bolivia. Entonces, aquí el estudio se realizó principalmente en el lago Titicaca y el lago Ururu, que son parte del sistema TDPS. Quizá han escuchado del sistema TDPS porque Chile es parte de este sistema TDPS, aunque prácticamente no voy a hablar nada de la parte de Chile porque la influencia dentro del TDPS de la región de Chile se aboca principalmente a los salares de Uyuni y el salar de Coipasa y no tienen prácticamente ninguna influencia sobre los lagos Ururu, Popó o Titicaca. Entonces, particularmente son ecosistemas en el lado boliviano y el lado peruano. El lago Titicaca es uno de los lagos más grandes del mundo, uno de los 20 lagos más grandes del mundo y uno de los 20 lagos más antiguos del planeta. De hecho, en volumen es el lago más grande de América Latina. Existe un lago en superficie un poco más largo, más grande, pero solamente es estacional y es básicamente una laguna de inundación. No corresponde realmente a un ecosistema, un lago como tal. Pero no vamos a entrar a esos detalles. Lo importante es saber que de este sistema de lagos dependen más de 3 millones de personas, porque no solamente proporcionan agua y recursos piscícolas, sino que proporcionan recursos económicos a través del turismo, proporcionan recursos económicos a través de la humedad y el balance térmico que ofrecen a toda la región. Gracias a esto es que se pueden hacer los cultivos, la mayor parte de los cultivos en el norte del altiplano boliviano y gran parte de los cultivos en la región de Oruro y demás se debe a la presencia de estos lagos. Si no fuera por esto, las condiciones extremas del ecosistema impedirían la mayoría de los cultivos. Y es que debido a la latitud en la que se encuentran, pues se encuentran justo en latitud tropical y a una altura de entre 3.600 y 3.800 metros de altura, estos lagos reciben una cantidad muy elevada de radiación ultravioleta por estos dos factores. Y eso hace que estos ecosistemas ya... Pero no es solamente eso, al localizarse a semejante altura y en sitios tropicales, también tiene una variación térmica diaria impresionante. En el lago Ururu podemos tener en el mismo día temperaturas de menos 14 grados centígrados y temperaturas de más de 20 grados centígrados. Y en el lago Titicaca la variación es un poco menor, pero en el mismo día podemos tener nuevamente variaciones por debajo de cero y por encima de los 20 grados centígrados. Y esto en la atmósfera. Entonces, son realmente condiciones muy extremas, además que la atmósfera no permite la retención de humedad, entonces es un ambiente muy, muy seco en esta región. Pero ¿cuál es el problema con el mercurio? ¿Por qué tenemos que estudiar el mercurio? ¿Por qué se nos ha ocurrido meternos con el mercurio?
Y es que no ha sido simplemente un capricho. El problema del mercurio es potencialmente importante en todos los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque el mercurio inorgánico, el mercurio en los sedimentos, en el agua, de forma inorgánica, si bien es tóxico y está en muy bajas concentraciones típicamente, no es un problema muy serio. Pero cuando se convierte en metilmercurio, este metilmercurio se bioacumula y biomagnifica exponencialmente en la cadena trófica hasta llegar al ser humano o hasta llegar al tope de la cadena trófica, que pueden ser las aves. Y entonces puede causar efectos muy nocivos a los miembros de organismos, a los organismos que están precisamente en el tope de esta cadena trófica. Y lamentablemente nosotros estamos en ese tope, junto con aves y otros organismos, por supuesto, ¿no? Y en el lago Titicaca, a pesar de que ha sido por mucho tiempo un sistema bastante pristino, hay una creciente contaminación del lago Titicaca y nuestro enfoque ha sido particularmente el lado boliviano, porque en el lado boliviano el lago Menor recibe las aguas provenientes de la ciudad del Alto, pero para quienes no han escuchado de esta ciudad, aunque he estado muchas veces en las noticias, es una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. Unos cuantos cientos de miles se suman de Riacha y además hay pequeñas poblaciones de unos pocos miles de habitantes como Laja y demás a lo largo de esta cuenca que descarga todas estas aguas servidas, todas las aguas industriales y demás, casi sin ningún tratamiento, hacia el río Catari, y el río Catari descarga sus aguas en lo que es la bahía Coana, que está sufriendo un proceso de eutrofización acelerado y de destrucción de hábitat dramático. En el lago Uruguru la cosa está peor todavía, porque el lago Uruguru tiene la desgracia de tener, que es un lago artificial de unos 60 años nada más, pero ha sido creado con la mala suerte de tener a la ciudad de Oruro, que es una ciudad de 300,000 habitantes, un poco más, que está justo al lado y descarga igual todas sus aguas servidas, su basura y demás hacia el lago Uruguru, que es un lago muy poco profundo, con un promedio de 2 a 3 metros de profundidad, y que tiene además muchos residuos mineros y actividad minera alrededor que descargan sus efluentes mineros hacia el lago Uruguru, lo cual hace que potencialmente el lago Uruguru sea el más contaminado, mucho más contaminado que el lago Titicaca. Entonces, para entender el problema teníamos que ver los magnitudes, los factores y los riesgos. Para esto hemos agarrado y hemos colectado muestras de agua, de sedimentos, de perifitón, de algas, de peces, de aves y de todos los comportamientos que hemos podido dentro de varios proyectos para tratar de investigar el nivel de contaminación, el grado de distribución y quienes participaban de este proceso de contaminación. Obviamente hemos empezado con Uruguru, que era el lugar que potencialmente tenía mayor contaminación, y hemos encontrado que no solamente la variación extrema de condiciones físico-químicas es en la atmósfera, sino también en el sistema acuático. Como pueden ver aquí, este es un ciclo de 24 horas, en punteado está la temperatura y pueden ver que hay una variación térmica enorme, que no debería ocurrir en un sistema acuático, o sea, no es típico de un sistema acuático porque el agua es bastante estable térmicamente. Le cuesta mucha energía tener cambios térmicos. Y como pueden ver, a diferencia de los hemisferios del norte o en el sur de Chile, la diferencia diaria es mucho más grande que la diferencia que se puede observar estacional, ¿no? El promedio más o menos está por el mismo lugar de la temperatura en el cambio en las dos diferentes estaciones que tenemos, pero la temperatura varía dramáticamente. Y no solamente la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, todos estos factores van variando dramáticamente. Y como sería entonces de esperarse, también las concentraciones de mercurio total y las concentraciones de metilmercurio. Si bien pareciera que es simplemente oscilaciones, estas variaciones no son fáciles de ver en otros ecosistemas. Generalmente las concentraciones de mercurio inorgánico y metilmercurio son bastante estables. Puede haber una ligera variación de la noche al día, pero generalmente no se observan semejantes variaciones en el medio ambiente. Particularmente en la época seca, que es precisamente cuando hay menos volumen de agua y seguramente mucha más actividad biológica y mucho más efecto del cambio térmico en la atmósfera. Pero obviamente no es suficiente para caracterizar, simplemente medir las concentraciones y compararlas con las tablas de los niveles recomendables para agua potable o para riego,
sino que tenemos que compararlo con otros ecosistemas, y eso es precisamente lo que hemos hecho. Primero hemos hecho una comparación entre los ecosistemas que estábamos estudiando, entre el lago Mayor, el lago Menor y el lago Ururu, y pueden ver que el que tiene las concentraciones más bajas es el lago Mayor, que es un lago muy grande, con hasta 250 metros de profundidad, y es realmente un volumen de agua impresionante. Entonces, una capacidad de resiliencia potencialmente muy grande. El lago Menor tiene una promedio de profundidad de alrededor de 10 metros, con muchas áreas con menos de 5 metros de profundidad, entonces tiene una resiliencia menor y recibe las aguas contaminadas, lo cual es lógico esperar que tenga un poco más de mercurio. Y el lago Ururu, por todas las características que ya he descrito, obviamente tiene concentraciones enormes. Pero comparando a ecosistemas alrededor del mundo, podemos ver que el lago Titicaca se encuentra más o menos en los mismos rangos de concentraciones de mercurio inorgánico que los lagos tibetanos, que son lagos bastante pristinos. Mientras que el lago Ururu se encuentra en los mismos rangos que el lago Victoria, el lago Superior y el lago Michigan, estos lagos de Norteamérica que están muy bien estudiados y que tienen niveles de contaminación muy importantes por toda la actividad industrial y actividad dentro del mismo lago incluso. Entonces, esto del lago Ururu empieza a preocuparnos, ¿no? Entonces, realmente aquí hay algo que ya empieza a preocuparnos de principio, pero tenemos que ir a algo más importante, que es las concentraciones de metilmercurio, y es porque es el metilmercurio el que más nos importa. Y podemos ver para nuestra sorpresa que las concentraciones de metilmercurio, si bien son bajas en el lago Titicaca, ya empiezan a preocupar porque están alrededor e incluso por encima de 1 nanogramo por litro en concentraciones. En realidad esto es por kilogramo en el caso de los sedimentos. Entonces ya las concentraciones se empiezan a preocupar, en especial si las comparamos, aquí nos salen las fechas, si las comparamos con el lago Victoria, por ejemplo, o el lago Superior y el lago Michigan. Podemos ver que el lago Titicaca tiene mayor concentración de metilmercurio en los sedimentos que el lago Michigan. Y el lago Ururu, por supuesto, está incluso por encima del lago Superior y muy por encima del lago Victoria. Y eso quiere decir que los procesos de metilación son muy importantes. Entonces, la pregunta que nos surge aquí, la primera pregunta que nos surge aquí es, bueno, entonces este metilmercurio está en los sedimentos. ¿Será que está biodisponible? Y para eso hemos hecho un estudio que no es tan común, que es estudiar los niveles de mercurio en el agua intersticial, que es donde ocurre toda la actividad biológica, y es de donde podría salir hacia la columna de agua. Y hemos visto que el lago Mayor tiene concentraciones muy importantes de mercurio, metilmercurio en el agua intersticial, al igual que el lago Ururu comparado con otros ecosistemas. Y entonces nos hemos pasado directamente a ver si este mercurio subía realmente al agua. Y efectivamente hemos más o menos verificado lo que habíamos observado. Podemos observar en verde, están aquí las concentraciones de mercurio total, o sea, esto corresponde a toda, la torta corresponde a todo el mercurio total, y en lila es el metilmercurio, mientras que en verde es el mercurio inorgánico presente en el lago Mayor. Podemos ver que en el lago Mayor las concentraciones son en general mucho más bajas y el porcentaje de metilmercurio es relativamente pequeño. En el lago Menor esto cambia y tenemos concentraciones más altas y además un porcentaje mucho más elevado de metilmercurio. Ni qué decir del lago Ururu, donde ya nos estamos acercando al 50%, estamos hablando de más del 40% del metilmercurio, del mercurio total es metilmercurio, y esto es realmente preocupante. Entonces, aquí tenemos que prestar más atención a los procesos. Y en esto de prestar atención a los procesos, uno de los procesos más importantes, como les había explicado al principio, es este proceso de bioacumulación y biomagnificación. Obviamente es difícil comparar con cadenas tróficas de ecosistemas totalmente diferentes, entonces hemos hecho una comparación inicialmente dentro de nuestro ecosistema. Y hemos visto que las aves herbívoras del lago Ururu y Titicaca tienen concentraciones muy diferentes de mercurio. Pueden ver que básicamente hay un orden de magnitud de diferencia en la concentración de metilmercurio. Y en los peces omnívoros, presentes también en el lago Menor y en el lago Ururu, las mismas especies, podemos ver que en el lago Ururu hay el doble de concentración de mercurio. Pero interesantemente, en los peces carnívoros, los peces que se alimentan principalmente de zooplancton y de otros peces, tenemos básicamente las mismas concentraciones. No hay una diferencia significativa entre lo que se observa en el lago Menor del Titicaca y en el Ururu. Y hemos encontrado que esto se debería a que la cadena trófica en el lago Menor es
mucho más larga que en el lago Uruburu. Entonces, esto protege a los peces carnívoros que no tienen demasiados niveles de acumulación de mercurio antes de llegar a su presa en el lago Uruburu, mientras que en el lago menor hay muchos niveles. Entonces, esto protege un poco a las concentraciones. Ahora, hay que notar que las concentraciones que aquí observamos están todavía por debajo de los niveles recomendables para el consumo humano, así que no es demasiado preocupante. Sin embargo, para especies del lago menor, el riesgo, como peces de aves piscívoras de Rolandia, el riesgo ya empieza a ser significativo. Tenemos ya niveles por encima de los recomendados, por ejemplo, para el consumo humano, y más aún en el lago Uruburu. Entonces, existe definitivamente un problema y un problema en potencia, porque los niveles de contaminación seguramente van a ir incrementando con el tiempo debido al crecimiento natural de las poblaciones. Entonces ahora nos interesa entender más los controles, los procesos, qué es lo que causa esta contaminación, a qué está asociada la contaminación y qué es lo que controla la distribución de este contaminante en el medio ambiente. Entonces lo primero que notamos, esto también ya ha sido publicado en 2017, es que hay una coincidencia. Aquí tenemos los niveles de los porcentajes de metilmercurio. Podemos ver que en el lago Mayor, en el lago Titicaca, tenemos niveles muy bajitos que van subiendo. En Chua tenemos en el lago Menor, es un lugar con 40 metros de profundidad, entonces se parece un poco al lago Mayor. Tenemos niveles relativamente bajos. En Guatajata van subiendo los niveles de metilmercurio. En Bahía Coana, que recibe la contaminación antrópica, que genera eutrofización, las aguas de alcantarilla, los niveles suben mucho. Y mucho más en el lago Uruburu. Y esto coincide con un marcador de eutrofización, que es la materia orgánica disuelta, que podemos ver que los niveles son muy bajos en el agua cristalina del lago Mayor y van subiendo a medida que nos acercamos hacia la fuente de contaminación. O sea que la contaminación por mercurio está asociada también a esta contaminación por aguas de alcantarilla que llegan a Bahía Coana. Esto es Bahía Coana Interior y esto es Uruburu, que obviamente tiene mucho más DOC porque está justo al lado y no hay depuración en ningún río. Directamente las aguas servidas caen directo al lago Uruburu. Entonces hemos hecho un análisis, no voy a presentar todos los datos, pero de la contaminación por nutrientes. El lago Mayor es muy pobre en nutrientes hasta hoy, a pesar de la contaminación no solo del lado boliviano, sino también del lado peruano por Puno y demás. Y el lago Menor, por tanto, tiene más nutrientes por la contaminación por Bahía Coana, que viene de las aguas de alcantarilla soltadas por el Alto Viacha y las poblaciones aledañas. Y el lago Uruburu aún mucho más, particularmente debido a que tiene a la ciudad justo pegada al lado y tiene un volumen de resiliencia mucho menor. Entonces hemos tratado de estudiar en el siguiente paso, este paper así publicado el 2016, hemos tratado de estudiar dónde ocurrían esos procesos de metilación y cuándo. Y hemos visto que es precisamente en la estación seca, cuando hay menos volumen, que ocurre la mayor parte de la producción de metilmercurio. Y eso hemos hecho ensayos con isótopos estables, con mercurio marcado con isótopos estables. Y hemos visto que el porcentaje de metilación es mucho más grande en todos los compartimientos en la estación seca. Y en particular en estos compartimientos flotantes, son unas masas de masa orgánica con algas y demás. En algunos casos, bueno, supongo que son chunks de popó que están flotando en el lago Uruburu y que al ser tan ricos en materia orgánica y actividad de bacterias sulfatorreductoras, producen gran cantidad de metilación de mercurio. Y entonces con esos primeros datos hemos empezado a construirnos una idea de cómo ocurría la metilación. Pero queríamos saber no solamente dónde ocurría la metilación, de dónde venía el metilmercurio, sino también quiénes son los actores, quiénes eran responsables de la metilación y la demetilación de mercurio. Y entonces en este paper que hemos publicado en 2018 hemos hecho un estudio también con las constantes de metilación en incubaciones, en oscuridad, que está aquí en negrito, en presencia de luz, para ver si esto afectaba a las tasas de metilación o de demetilación, en presencia de molibdato, que es un inhibidor específico de las bacterias sulfatorreductoras, que en muchos lugares son las principales metiladoras de mercurio, y también con BES, que es un inhibidor de las bacterias metanógenas. No hemos sospechado de las bacterias hierro reductoras porque estos lagos tienen muy altas concentraciones de sulfato, y cuando hay mucho sulfato,
las dominantes son las sulfatos reductoras, no las hierros reductoras. Pero también hemos medido, hemos utilizado diurión, que es un inhibidor específico de las algas, para ver si las algas estaban de alguna manera involucradas en estos procesos. Y hemos visto claramente en el perifito que no hay, nada de metilación. Los niveles de metilación son muy bajitos y la poca metilación que ocurre está a cargo, como se puede ver aquí con la inhibición por hemolidato, de las bacterias sulfatorreductoras. Mientras que sí hay bastante de metilación del mercurio en el perifito. Entonces, nosotros habíamos apuntado al perifito, hemos hecho también algo de genética de bacterias para ver dónde estaban los genes de metilación de mercurio. Y hemos visto que en el perifito en general casi no había genes de metilación de mercurio, entonces había muy poca metilación de mercurio en el perifito. Hemos apuntado al perifito porque en lagos tropicales de la Amazonía hay mucha metilación, la mayor parte de la metilación del mercurio ocurre precisamente en el perifito, que es este agregado de algas y otros organismos que crecen pegados sobre las superficies vegetales. Entonces, hemos podido ver que con los ensayos en sedimentos es donde ocurre la mayor parte de la metilación del mercurio. Y que esta metilación del mercurio está mediada principalmente por bacterias sulfatorreductoras, un poquito por bacterias metanógenas, pero particularmente bacterias sulfatorreductoras. Entonces aquí ya tenemos un actor claramente identificado, tenemos dónde ha ocurrido los procesos de metilación y además hemos investigado qué papel tenían unos compuestos que se llaman tioles, que son producidos principalmente por algas y por procesos de descomposición natural de la materia orgánica, que tienen muy alta afinidad por el mercurio y que controlan en experimentos de laboratorio la biodisponibilidad del mercurio. Y hemos verificado que en este ecosistema también los tioles producidos por las algas son muy importantes en controlar la biodisponibilidad y las tasas de metilación y transformación del mercurio. Aún nos faltaba mucho por comprender, y de hecho hemos seguido haciendo investigaciones. Este paper se ha publicado hace no mucho, el 2020, y hemos investigado cómo es que el metilmercurio producido en los sedimentos podía migrar hacia la columna de agua. Y aquí hemos empezado a comprender un poquito mejor el ecosistema, porque hemos visto que sobre los sedimentos del lago menor del Titicaca, y en el caso del Uruburu es lo mismo, hay una abundante cantidad de algas creciendo y participan activamente del proceso de diagénesis de los sedimentos. Particularmente estos sedimentos superficiales son los más importantes porque son los que mayor posibilidad tienen de intercambiar sustancias con la columna de agua. Y hemos podido identificar que el mercurio inorgánico proviene de la columna de agua y el potencial redox cambia dramáticamente cerca de la superficie del sedimento debido a la presencia de las algas. Hay mucho oxígeno, pero también muchas sustancias reductoras en el sedimento que es completamente anaerobio, y eso hace que se genere una especie de bomba redox que va bombeando metilmercurio hacia la columna de agua, ayudado por procesos de diagénesis del sedimento, particularmente con el carbonato. Bueno, ya sabemos que viene de los sedimentos y cómo se bombea hacia la columna de agua. Queríamos comprender en este ecosistema único qué pasa con este mercurio en la columna de agua. Sabemos que en el perifitón se demetila, pero queríamos saber qué ocurre en la columna de agua. Y si bien podíamos medir las tasas de metilación, hemos ido un paso más allá y hemos utilizado fraccionamiento isotópico del mercurio para ver si la demetilación era ocasionada por organismos o para ver si era ocasionada por fotodemetilación en estos ambientes que, como les he dicho, tienen muchísima radiación. Y hemos visto por el fraccionamiento independiente de masas, que es un muy buen marcador de fotodemetilación, que el principal proceso de demetilación es el causado por la radiación ultravioleta en la columna de agua, lo cual muestra además la importancia de mantener estos lagos de forma más o menos cristalina, porque si no, las concentraciones de metilmercurio van a seguir incrementando. Y esto hemos podido verificarlo y es un paper que está en proceso desde hace un par de años, pero el postdoc ha conseguido otro trabajo y entonces le está tomando mucho más tiempo publicar, y esperamos ya que este año esté publicado este artículo en el que mostramos que el principal proceso en la columna de agua es la de demetilación. No hemos encontrado casi nada de metilación en la columna de agua. Entonces en la columna de agua se demetila, y se demetila principalmente por fotodemetilación.
y no solamente se fotodemetila, sino que además se fotorreduce, con lo cual el mercurio inorgánico pasa a ser mercurio elemental y sale a la atmósfera. Entonces es un sistema natural en el cual el lago Titicaca se está liberando del mercurio que contiene su sistema. Pero hemos querido indagar un poquito más en la parte del perifitón, porque a mí ya me gustaba trabajar con el perifitón y hemos tratado de investigar quiénes son los responsables de controlar la acumulación del mercurio. Ya habíamos descubierto que los tioles forman son importantes controlando las concentraciones de mercurio, y como los tioles son producidos en gran parte por las algas, hemos estudiado si las algas podían estar relacionadas, la acumulación del mercurio en el perifitón, si las algas podrían ser el factor que controle. Y de hecho hemos podido publicar este paper el 2017, en el cual hemos encontrado relaciones bastante claras, bastante fuertes entre diferentes grupos de algas y la acumulación de mercurio. Incluso una relación específica con Odegonium, que es una especie de clorófita filamentosa, que además produce muchos tioles y está asociado a la acumulación de otros metales pesados. Y hemos encontrado que existe también una relación. Ahora, los R cuadrados son, dirán, no tan altos, 0,613, pero en muestras ambientales esto es bastante fuerte, en especial por el número de muestras que teníamos, en las cuales habíamos podido cuantificar también Odegonium. Y los test estadísticos muestran claramente que sí hay esa relación, pero obviamente es mucho más fuerte cuando asociamos en general a clorófitas o a diatomías. Pero lo interesante aquí era de que ya tenemos un actor importante que está encargado no de metilar, no de demetiliar, pero sino de bioacumular el mercurio. Y esto nos ha llevado a un otro estudio que se ha publicado recién este año sobre, bueno, ya se publicó online el año pasado, pero el escrito se ha publicado este año, el impreso, y sobre si podíamos utilizar las algas para bioacumular mercurio, utilizarlo como un agente de bioremediación. Y para eso lo que hemos hecho es aislar las algas y cultivarlas del perifitón, y luego hemos visto su potencial de bioacumulación de metilmercurio. Y hemos visto que es realmente increíble, o sea, pueden acumular 3.000 nanogramos de metilmercurio, o sea, 3.000 veces más que los máximos observados en el lago Titicaca, en el lago Menor, y 300 veces más que los máximos observados en el lago Bururo. Entonces, realmente, potencialmente, esta podía ser una herramienta de bioremediación muy importante. Pero teníamos que comprender bien qué es lo que ocurría en el perifitón, así que hemos ido un poquito más allá y hemos hecho un estudio usando otra vez este marcador del fraccionamiento independiente de masas de los isótopos de mercurio, para ver de dónde venía el mercurio que se acumulaba en el perifitón. Y para esto lo que hemos hecho es comparar este fraccionamiento en sedimentos, que es donde sabemos que se produce el metilmercurio, en el biofilm de algas que crece sobre el sedimento, que están en sus triángulos, y en el biofilm que crece sobre la totora. Y hemos visto que la señal isotópica de los dos primeros es básicamente la misma, lo cual muestra que el biofilm recibe el metilmercurio de los sedimentos y por tanto tiene básicamente la misma señal de fraccionamiento isotópico. Pero el biofilm de la totora no. Entonces, la primera pregunta que nos ha dicho, hemos hecho los estudios anteriores mal, ¿por qué hay una señal diferente? Parece que todo el metilmercurio proviene principalmente de los sedimentos. Entonces hemos hecho un análisis de fraccionamiento isotópico dependiente de masas y hemos visto que efectivamente el metilmercurio en el perifitón proviene de los sedimentos, pero el que está en el perifitón de las totoras está de alguna manera alterado. Y para esto hemos hecho otro experimento más y hemos visto si la fotodemetilación afectaba al metilmercurio presente en el perifitón. Entonces hemos construido unos perifitos artificiales y los hemos puesto a diferentes profundidades y hemos medido la radiación que penetraba en la columna de agua, la radiación ultravioleta A y B, además de todas las demás, pero particularmente estas. Y lo que esperábamos es tener una concentración más baja de mercurio cerca a la superficie y una concentración más alta de mercurio cerca a los sedimentos. Pero hemos encontrado que no había diferencia significativa, una ligera tendencia incluso inversa, en la que la mayor concentración estaba cerca de la superficie y la menor cerca a los sedimentos. ¿Por qué podría deberse esto? Simplemente porque el perifitón genera una sustancia gelatinosa que parece que actúa de bloqueador solar y reduce el impacto
de la radiación sobre el metilmercurio. Y no solamente sobre el metilmercurio, sino hemos podido verificar esto también en la composición de algas. Y hemos visto que en el perifitón, a diferencia del fitoplancton, no hay cambio de la composición de algas en la columna de agua, porque no existe la fotoinhibición de la fotosíntesis dentro del perifitón. Pero bueno, esos son más detalles. Entonces hemos hecho este esquema en lo que creemos que explica estos resultados, y es que el metilmercurio efectivamente viene de los sedimentos, llega aquí a la columna de agua, y aquí lo que pasa es que se enriquece con isótopo 199 por la fotodemetilación y la fotoreducción. Y entonces el metilmercurio sobrante de esta fotodemetilación es el que se va bioacumulando en el perifito. Bueno, con toda esta información, no se preocupen, ya estoy terminando, espero no haberlos cansado demasiado. Hemos empezado a proponer alternativas que después los ingenieros puedan poner en práctica para ayudar a descontaminar, para ayudar a controlar los procesos, la contaminación en estos ecosistemas. Pero para esto hemos diseñado un programa piloto, un sistema piloto de investigación, igual ciencia básica. Hemos elaborado este diseño para tener unos tanques, unos sistemas de fitorremediación como unos jardines filtrantes con totora, donde crecería el perifito y acumularía los contaminantes. Reduciría los efectos de eutrofización, reduciendo la carga de nutrientes de nitrógeno y fósforo, que es otro montón de datos y publicaciones que todavía que ya no les voy a mostrar en este caso, pero que además reduciría la contaminación por mercurio. Para esto, como nos gusta la ciencia básica, estamos trabajando en realidad en este momento con poblaciones clonales de totora para tratar de reducir la cantidad de variables que tenemos en nuestros sistemas, pero es un proceso bastante tedioso, costoso y bastante largo, ¿no? Porque no solamente hay que multiplicarlas, sino que hay que esperar a que crezcan y maduren dentro del vivero lo suficiente para aguantar las condiciones fuera del vivero. Y y una vez que las sacas del vivero, además aclimatarlas. El diseño general de nuestro sistema es así, ahora se ve de esta manera en este momento. Tenemos un tanque donde vamos a hacer las mezclas del agua contaminada que vamos a traer del lago Titicaca. En realidad, no del lago, sino del río Catari directamente. Tenemos un tanque de lebna inicial donde va a precipitar la mayor parte de las partículas y demás, o esperamos que eso ocurra. Vamos a iniciar el proceso de contaminación. La lebna es mucho más resistente que la totora a la contaminación, y luego va a pasar por toda esta serie de tanques. Pero como nosotros somos científicos y no ingenieros, no vamos a medir simplemente la entrada, los niveles de contaminación a la entrada y los niveles de contaminación a la salida del sistema, porque esto representaría un error, a mi juicio, bastante craso y bastante común en las publicaciones de fitorremediación. Efectivamente, estoy seguro, a ojo cerrado, de que si medimos las concentraciones aquí, medimos las concentraciones aquí, vamos a encontrar una reducción. Pero lo más probable es que esto se debe hacia un proceso de simplemente retención de los contaminantes y precipitación de los contaminantes, como el proceso de autodepuración que ocurre naturalmente en un río. Si queremos examinar cuál es la contribución real de nuestro sistema, tenemos que hacer una serie de experimentos, que es lo que estamos haciendo, para ver qué pasa con estos contaminantes, dónde se retienen, cómo se transforman, dónde terminan, salen del sistema, se quedan retenidos aquí en los sedimentos, se transforman en formas insolubles que van a quedarse retenidas permanentemente, o es una retención solamente temporal que con el paso del tiempo va a empezar a ser siendo liberada. Entonces lo único que estamos haciendo es un retraso en el tiempo. Entonces todo esto estamos investigando, pero por el momento un montón de ranas, mientras se aclimatan nuestros sistemas, han decidido colonizar el sistema y están aprovechando que todavía no estoy echando aguas cochinas para multiplicarse. Entonces espero también estar aportando un poquito a la conservación local de anfibios. Y seguramente Francisco se acordará de estas ranitas que creíamos ya extintas aquí en Cotacota, pero que están pululando en todos nuestros sistemas de remediación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Darío, por esta increíble presentación que acabamos de ver. Francisco. Sí, Francisco pone unos aplausos. Sí. Increíble, Darío, realmente increíble todo lo que han hecho 2 años, claro, de la época en que yo hice
mis primeros trabajos ahí cuando los dinosaurios todavía andaban libres por la orilla del lago. Pero el avance en el conocimiento que han hecho ustedes es realmente impresionante y te agradezco por este resumen de todo este trabajo que es realmente admirable. Y qué bueno que las ranitas siguen ahí. Yo pensé que ya habían pasado a la historia. Bien, tenemos unos 15 minutos para preguntas del público. Así que, por favor, el que quiera hacer alguna pregunta puede abrir su micrófono y hacerla. Hola Darío, ¿cómo estás? Una pregunta para acá, Jorge Olivares también. Mira, súper interesante la presentación y bueno, yo soy microbiólogo. Te quería hacer dos preguntas fundamentales, ¿cierto? Una de las cosas que tuve la suerte de estar hace un par de años ahí en Puno, y también ahí hay una alta producción de trucha en Puno, ¿no? Y usan una gran cantidad de alimentos y una gran cantidad de antibióticos también. ¿Ustedes han medido el efecto de este uso de antibióticos que finalmente llega por el movimiento que tiene el lago, se te llega hasta Copacabana, allí en Bolivia, ¿no? Y En que realidad, eso... antes Dale, que dale. sigas con la siguiente pregunta, porque se me olvida, sí Ya, hemos hecho mediciones, en realidad ha sido Celine, un grupo francés que ha trabajado, yo no he trabajado tanto en esa parte, recién he entrado a eso. Ahora hemos estandarizado cómo medir sulfametaxocin y trimetopin, ya, los sulfas. Entonces ya tenemos el HPLC y lo medimos de forma regular. Y se ha visto que hay mucha contaminación por este antibiótico en particular en toda la cuenca del Catari que llega al lago Titicaca. Respecto al mercurio y las truchas de cría, hemos hecho un estudio que no he presentado los datos aquí, tenemos que publicarlo también. Hemos hecho un estudio de análisis de riesgo. Y por el alimento balanceado que le dan a las truchas, efectivamente el nivel de mercurio de las truchas es ridículo. Los peces ya. nativos, las orestias, tienen niveles de mercurio muchísimo más altos. En el estudio que estoy haciendo en estos sistemas de jardines filtrantes, y en unos sistemas más pequeñitos, con microcosmos, vamos a ver qué pasa con los antibióticos y cuál es el efecto de la comunidad microbiana. Porque, bueno, otra de las partes, a mí me encanta también la parte, estamos haciendo Next Generation Sequencing para estudiar los cambios en la comunidad, y queríamos incluso hacer cambios, ver los cambios con RNA. Y como les comenté antes de que empezar la presentación, había comprado un montón de kits para hacer con mini-ion directamente con RNA en situ las Next Generation Sequencing, pero he perdido todos mis kits por culpa de la pandemia y voy a ver si me da Qué mal. para poder comprarlos de nuevo y que puedan llegar desde Europa hasta aquí y poder hacerlo. Pero eventualmente, si no es con este proyecto, con uno en un futuro, me gustaría ver el efecto en la actividad bacteriana y el efecto que tienen los antibióticos precisamente, porque sí, los antibióticos son un contaminante Claro. que viene asociado a todas esas aguas servidas y que nos preocupa mucho. Pero creemos que, por lo que hemos estado leyendo, que incluso nuestro perifiton, vamos a ver también eso, podría quizás ser capaz de retener estos contaminantes. Ah, mira. Pero, bueno, en esta misma línea, perdón, me voy a tomar un poco en esta misma línea, ¿cierto? Ustedes no, en las descargas de aguas residuales de la ciudad, ¿cierto? Tienen mucha carga bacteriana, ¿no? Esa carga bacteriana, tú dijiste que ha sido un impacto bien importante, pero ustedes han encontrado, por ejemplo, o medido bacterias que tengan genes de resistencia a metales pesados, como gen de resistencia a mercurio. Hay bacterias gran positivas que son bien asociadas a infecciones que tienen algunos operones de mercurio bien interesantes, y no sé si ustedes han visto si han enriquecido ese tipo de bacterias en el lago. Hay dos estudios, no ¿Ya? los he hecho yo. Uno ha sido con unos colegas franceses, con una colega mexicana, es Archundia, los papers de Archundia están publicados, donde han visto alrededor del lago Titicaca que sí habían un incremento en los genes de resistencia, particularmente asociados a los antibióticos. Ha habido un trabajo un poco más pequeño, bueno, más complejo, pero con los suecos del grupo de biología molecular, que ellos trabajan más con enteropatógenos, y ellos han hecho un estudio para ver si hay relación con los metales y la resistencia a antibióticos en la parte alta de la cuenca, en Miyuni. Pero realmente no han encontrado. Lo que pasa es que ya es muy difícil encontrar un lugar donde haya contaminación por antibióticos y no haya contaminación, o sea, que en realidad que haya contaminación por metales y no haya contaminación por antibióticos. Claro, claro.
Entonces, no les ha salido tan bien como esperaban el estudio, pero Claro. bueno, ha salido interesante que hay mucha resistencia a antibióticos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Darío. No, ¿de qué? Gracias, muy interesantes las preguntas, Jorge. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quisiera preguntar. Vitalia, por favor. Hola Darío, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta. En el prototipo que tienen ustedes, ¿tienen pensado también a lo mejor agregar microalga, agregar esta microalga para que haga efectivamente biorremediación? Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? Medio que te he escuchado un poco acortada. Y en el prototipo que están trabajando, ¿han pensado de agregar microalgas para que produzca el efecto de fitorremediación? Sí, de hecho, es un proyecto pequeño aparte. Lo que hemos hecho es... Sí, lo que hemos hecho es primero sacar las totoras del cultivo in vitro, sacarlas a estos nuestros sistemas, y hemos dejado que haya una colonización natural. Y hemos evaluado la composición de las algas que han colonizado naturalmente el sistema. Hemos visto que en nuestros 9 sistemas ha habido una variabilidad increíble. O sea, pareciera que los hubiéramos puesto en continentes diferentes. Pero luego lo que hemos hecho es a uno de los sistemas le hemos añadido algas traídas del lago Titicaca y estamos siguiendo el proceso de colonización y de homogenización de los sistemas, si es que se homogenizan alguna vez. Porque yo he tenido problemas con los tribunales de las revistas que me dicen cuando trabajamos en Mesocosmos, porque hay tanta variabilidad, los intervalos de confianza son enormes. Y yo he dicho, estos han trabajado en vasos de precipitado porque la variabilidad es imposible de evitar. La diversidad que tiene ahí, claro. Claro, entonces estamos analizando la diversidad, identificando la diversidad hasta género de algas y haciendo los biovolúmenes para saber la composición de algas en nuestro perifito y cómo va cambiando con el tiempo. Hemos visto que las ranitas famosas estas y los sapos afectan dramáticamente también la composición de las algas en principio. Donde hay más sapos, hay ciertos grupos, y donde hay más ranas, hay otros grupos de algas. Entonces, queremos sacar un paper ecológico una vez que tengamos todos los datos sobre esto, solamente con la parte de las algas y el proceso de colonización. Pero hemos traído incluso totoras, pedazos de totoras de Bahía Coana con las algas de interés para inocular en nuestros sistemas. Ya hemos inoculado el sistema, ya hemos conectado todos los sistemas y estamos en el proceso de cuantificación. Pero es un trabajo de chinos y tengo una excesista de maestría que está ahora como técnico trabajando en la identificación y cuantificación, pero más bien tenemos una forma digital de hacerlo, pero es un trabajo de chinos la identificación en especial. Entonces nos va a tomar un poquito de tiempo. Ya sé. Muy bonito el trabajo que están desarrollando. Muy lindo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Vitalia. ¿Sí? Si tenemos todavía unos minutos más, si hay alguna otra pregunta, alguna consulta. Pregunta. Me llamó la atención cuando dijeron que esta especie, justamente la que está ahí expuesta en la pantalla, pensaban por un momento que se había extinguido. ¿Tiene que haber alguna relación el hecho de que ahora justamente saben que no se extinguió, que todavía sobrevive? ¿Tiene alguna relación con justamente con esta alga? ¿Le está ayudando de alguna manera a que esta especie siga ahí reproduciéndose y superviviendo? La verdad es que lo que pensaba es que cuando Francisco y yo estudiábamos, había una laguna en el jardín de la universidad donde podíamos ver a estas ranitas. Para cuando terminamos de estudiar ya no se las podía ver porque además gente, y ahora en especial, han traído hasta tortugas. Hay peces, hay golfis y hay un montón de peces invasores, especies invasoras, las han metido ahí. Y me imagino que son los vecinos que se han cansado de sus mascotas que los han venido a dejar ahí a la laguna. Y las otras lagunas de Cotacota, donde también se podían encontrar estas ranitas,
están totalmente deterioradas y la verdad que no sé dónde se han metido. No las encontrábamos en ningún lugar de estas ranitas. Yo he montado estos sistemas sin ninguna alga, con las totoras saliendo de cultivo in vitro, y me he sorprendido ahora en época de lluvias porque han aparecido un montón de estas ranitas a dejar sus huevitos en mis sistemas. Me imagino que les ha encantado que haya un lugar y se han pasado la voz de alguna forma, no lo sé, que hay un lugar que había agua limpia, porque hasta ahora los hemos mantenido con agua relativamente limpia, con agua potable. Entonces han venido las ranas y los sapos a dejar gran cantidad. Las ranas es de años que las veo. Y no sé dónde pueden haberse estado escondiendo porque ya no encontrábamos ningún ecosistema donde puedan haber estado viables estas ranitas. Pero no, yo no creo que mis algas hayan ayudado en nada a su conservación. Simplemente estaban ahí, escondidas en algún lugar. Y están aprovechando ahora los sistemas que hemos puesto para multiplicarse. Lo cual es bastante agradable. Aunque no se hagan mis experimentos, por lo menos he contribuido a la conservación de este grupo. Súper cómo se conectan dos escalas totalmente distintas de análisis, ¿no? Cómo lo micro y lo macro están conectados aunque uno no lo vea, ¿no? Y mientras unos trabajamos lo macro, ustedes trabajan lo micro, y siempre nos perdemos la conexión que está entre medio, ¿no? Entonces, Sí. Yo creo que ahí está el gran desafío también, cómo poder conectar estos procesos a distintas escalas de organización, a distintas escalas de tiempo y espacio también. Yo creo, yendo un poco más allá, lo que nos falta, por ejemplo, para el tema del mercurio, para avanzar más rápido, es que nos conectemos más biólogos con los químicos, porque a los químicos les cuesta salir de esa escala micro y pasar al macro. Y entonces, obviamente, cuando les hablas de comportamiento animal o cosas por el estilo, están perdidos. A ver, debo confesar que yo también estaba perdido al principio cuando me hablaban de fraccionamiento isotópico y dependiente de masas y no dependiente de masas. Nosotros también tenemos que aprender mucha más química, porque realmente nos da unas herramientas increíbles para hacer investigación. Si combinamos la biología con las herramientas químicas de hoy en día, realmente son cosas fantásticas que se pueden hacer. Yo siempre les paso a mis estudiantes, hay un paper, por ejemplo, en el cual querían averiguar si los murciélagos estaban relacionados a el deterioro de la salud de las vacas. Y lo han hecho con isótopos de oxígeno e hidrógeno para ver si eran la forma de cría o el desgaste físico de estas vacas que cada vez estaba incrementando, o si era más bien que los murciélagos se las estaban devorando mucho de noche. Y han trazado con el oxígeno y el hidrógeno, que les ha dado un indicador de tasa metabólica para comparar la salud de las vacas, y además han podido ver si efectivamente la mayoría de los murciélagos estaba comiendo vaca por la presencia de los isótopos estables. Entonces, realmente, ecología con los isótopos estables se puede hacer maravillas. Lástima que es extremadamente caro hacer los análisis, pero finalmente es una cuestión presupuestaria nada más. Qué bonito ejemplo, Darío. Más que nunca hay que empezar a hacer esta investigación interdisciplinaria y trabajar al final químicos con biólogos y físicos y todos los que puedan aportar. Absolutamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, Paulina, te me estás cortando. Yo creo que el que se está cortando soy yo. No, creo que soy yo. Yo estoy acá estoy con conexión inestable. Nada, que tienes toda la razón. Que esto es, más que nunca, este es un muy buen ejemplo para ver cómo diferentes disciplinas responden las preguntas y sobre todo la parte de la interacción. Ya, estoy con una mala conexión. Francisco. No, creo que la conexión por la hora era la mía que está empezando a fallar. Bueno. La mía se cayó también, así que parece que fue algo general del Zoom, pues yo también me botó y
se volvió a Y volví, conectar. yo también tuve una mini caída, pero sigue grabando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más para Darío? Que quisiera, antes de terminar. ¿No? Bueno, en el chat de Darío te dicen que qué hermoso tu trabajo, así que me parece bueno leerlo. Muchas gracias. Bueno, entonces, solo agradecer, acá llegan más mensajes, solo agradecer, muchas gracias, muy interesante. No, se pasó la presentación, Darío. Esperamos que en algún momento puedas volver a tu recolección de muestras, a poder hacer la investigación que tenías ya organizada. Esta vez los kits no se venzan. Y a ver si algún día nos vuelves a contar de cómo está avanzado. Sería súper interesante ver cómo termina esta Será historia. todo un gusto. No, será todo un gusto, será todo un gusto. Espero, bueno, pensaba que gran parte iba a terminar este año, pero pienso que voy a tener que conseguir otros financiamientos para poder continuarlo, porque con tanto sabotaje, todo lo que Sí. esperábamos hacer no se va a poder realizar ahora, entonces tendremos que postergarlo Será para otros cuando, proyectos. será cuando se pueda. Qué mejor que Claro. Cuando verlo. se pueda, exacto. Ya pues, Darío, muchísimas gracias por estar en nuestra exposición y gracias a todos los asistentes. Hoy día tuvimos un buen quórum y nos vemos la próxima semana. Seguimos con presentaciones muy interesantes, así que Muchas gracias. muchas gracias a Muchísimas ti. gracias, Darío. Sí, igual la charla va a quedar en el canal de YouTube del Claro, instituto para quien la quiera volver a ver o para quien no la haya podido ver. Y en estos próximos días va a quedar subida en el canal del instituto. Muchas gracias. muchas Pues gracias a gracias, todos Darío, por su gracias a todos los asistencia. presentes. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.